Les decía que, por favor, me van a ayudar a llenar este cuestionario general una vez que termine la clase de hoy para poder tener una base de datos real que nos permita facilitar el trabajo de investigación y tener también un cuestionario eh, eh, de ejemplo para este primer tema y que nos sirva de información para prácticas de clase. Entonces, por favor, vamos a completar este cuestionario todos una vez que termine la clase. En la sesión del martes hicimos un análisis de las características. Voy a devolverme un poquitito para hacerme un breve resumen. Cuando uno hace un trabajo de investigación, recuerden que el trabajo de investigación inicia con la definición de un problema de estudio. Se tiene un problema de estudio que lo podemos materializar en hipótesis de investigación. Cuando definimos ese problema, vamos a pasar a los objetivos, un objetivo específico y un objetivo general y unos objetivos específicos. En estadística, los objetivos específicos tienen que ser medibles porque eso es lo que vamos a tratar de ir probando. Una vez que tenemos el problema y los objetivos, vamos a analizar la población de estudio, que son todos los sujetos u objetos de estudio. Esta población tiene que estar delimitada en tiempo y espacio. ¿Por qué las variables asociadas a esa población son muy importantes que estén referenciadas a un tiempo y a un espacio? La población está compuesta entonces de lo que son unidades elementales. O sea, la unidad elemental es un singular, es uno, y la población son todas las unidades elementales. Es muy importante distinguir entre población y unidad elemental porque la población tenemos que estudiar o tenemos que investigar si es finita o si es infinita, porque la recolección de los datos es distinta en ambos casos. Una vez que nosotros tenemos definida mi población, entonces vamos a hacer la definición de la unidad elemental porque las unidades elementales son a las cuales yo les voy a medir las características o las variables. La población se utiliza para una cuestión de determinar si el estudio es por muestreo o si el estudio es por un censo o una enumeración total. Me ocupo la población porque en el caso del estudio por censo, mi población se convierte en mi marco muestral, que es la lista o el listado de todos los sujetos sobre los cuales yo voy a elegir la muestra. Pero la unidad elemental es muy importante porque sobre ellas recaen las características o las variables. ¿Qué es entonces una característica o una variable? Es todo aquello que nosotros podamos estudiar de una unidad elemental. Las variables o las características se dividen en dos: cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas ya son las variables. Las cualitativas le llamamos atributos. ¿Qué son variables cuantitativas? Bueno, son aquellas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo y se obtienen por medición. Que se obtengan por medición significa que tienen una unidad de medida asociada.
Por su parte, las variables cualitativas se llaman atributos porque son mediciones no numéricas de la unidad elemental, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer para, para estudiar una variable cualitativa es definir todas las categorías que toma la unidad elemental. Tenemos que determinar la totalidad de categorías que toma, que son todos los posibles resultados, y a esos posibles resultados yo lo que voy a hacer es que les genero un proceso de codificación. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos, continuas o discretas. Las continuas son las que les mencioné que se obtienen por medición, que tienen una unidad de medida asociada, como por ejemplo la estatura medido en centímetros, el peso medido en kilos, el nivel de colesterol medido en miligramos por decilitro, creo que es algo así. Pero así sucesivamente, todas las variables cuantitativas continuas tienen una unidad de medida asociada. Por su parte, las variables discretas tienen, están medidas por conteo, se hacen, toman únicamente valores enteros, como por ejemplo el número de hijos en una familia, el número de cursos matriculados, el número de hermanos que se tienen, el número de aposentos de una vivienda. Observen que todas estas son valores numéricos. Cuando yo digo la estatura de una persona, me puedes decir 170 centímetros o 1,70 m. Por eso es que la unidad de medida es muy importante. El peso puede ser 50 kilos o 75 kilos. El nivel de colesterol puede ser 145. ¿Verdad? Mientras que estos son solamente valores enteros, 4 hijos, 5 cursos y 9 hermanos. Ya son valores numéricos, o sea, son datos. Y recuerden que en estadística definimos que para hacer el estudio de la estadística necesitamos expresiones numéricas. En este caso, de las variables cualitativas, cuando yo hago una preferencia política o yo quiero medir una preferencia política, no hay valor numérico, ¿verdad? Tenemos Partido Liberación Nacional, tenemos el Partido Social Cristiano y ahí tenemos todos los partidos que podamos tener, pero no hay valor numérico. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de codificación. Al partido 1 le doy un 1, al partido 2 le doy un 2, al 3 un 3 y así sucesivamente. Todos los partidos políticos, la totalidad de los partidos políticos son las categorías. Esas categorías tienen que ser exhaustivas y tienen que ser mutuamente excluyentes. Exhaustiva significa que no puede quedar ningún partido político por fuera, ¿verdad? Porque si yo dejo al Partido Acción Ciudadana por fuera, entonces ya todos los sujetos que pertenezcan a ese partido no los voy a poder anotar. En el estado civil tiene 5 categorías: soltero, casado, divorciado, unión libre y viudo. Color de pelo, bueno, tengo que anotar todos los posibles colores de pelo que hay. Esto me lleva a que cuando hay muchas categorías, ¿verdad? Porque ahora, como las personas se pueden teñir el pelo del color que quieran, entonces existirían, las categorías serían prácticamente la totalidad de colores para que sean exhaustivas. Entonces, cuando existen muchas categorías, lo que normalmente se genera es lo que se llaman tipos de preguntas. Yo voy a generar un tipo de pregunta que se llama una pregunta semiabierta. Pongo los principales tipos de colores de pelo: negro, café, rubio o pelo rojo, ¿verdad? Y todos los demás los agrupo en una categoría que se llaman otros. Y
lo que hago es que al otros le pongo una rayita para que la persona anote el color. Entonces, esta parte de acá de las variables cualitativas, por lo general, se materializan en preguntas. Las variables cualitativas me van a generar una pregunta en el cuestionario. Por lo tanto, en estas partes de acá, lo que vamos a ver son los tipos de preguntas. Cuando las categorías son muy fáciles de definir, como en el ejemplo del estado civil, entonces, como son 5, soltero, casado, divorciado, unión libre y viudo, entonces yo puedo hacer una pregunta cerrada. Cuando tengo demasiadas categorías y quiero condensar en algunas típicas y dejar el resto por fuera, hago una pregunta semi abierta. Y en el caso, por ejemplo, de una preferencia política, es muy importante no en el cuestionario, no anotar o no indicar los partidos políticos, porque hay personas que no saben por quién votar. Entonces, si usted le pone el listado de los partidos políticos, puede hacer que se influyan por el orden en el que yo estoy haciendo los partidos. Si pongo de primero a un partido X, puede hacer que la persona me marque ese. Entonces, cuando no es conveniente que en el cuestionario se indiquen las categorías, eso se llama una pregunta abierta, pero de registro cerrado. El registro es cerrado, es eh, una ficha que tiene el encuestador donde están todos los partidos políticos. Yo le hago a la persona una pregunta abierta, simple y sencillamente, ¿cuál es su preferencia política? Pero no le indico las alternativas, ¿verdad? Para que sea una cuestión completamente natural la respuesta, ¿verdad? Y que no quede influido por mostrar las categorías que toma la variable. Entonces, este tipo de preguntas así se llaman preguntas abiertas de registro cerrado. El registro cerrado es una ficha que lleva el encuestador con todas las categorías que toma la variable. El estado civil es una pregunta completamente cerrada y el color de pelo, porque tengo muchas categorías, se llama una pregunta semiabierta. La otra, el último tipo de preguntas que queda son las preguntas completamente abiertas. Cuando yo le digo a usted o les pregunto, ¿qué opina sobre la campaña electoral en la segunda ronda? Bueno, eso es una pregunta completamente abierta porque no tiene categorías. Le estoy dando libertad de respuesta a la persona para que me diga todo lo que opina o todo lo que quiera de la campaña política en la segunda ronda. Esto es el resumen que nosotros tenemos que tener. Cuando entremos en la investigación, van a tener una unidad elemental definida, tienen que constituir variables, me tienen que crear un cuadro de variables donde me diga si la variable es cualitativa, si es cuantitativa, si es continua, discreta y los niveles de medición asociados a la variable. Vamos a repasar los niveles de medición, que fue lo que quedé la clase pasada. Para las variables cualitativas hay dos niveles de medición. Un nivel de medición nominal, que es aquella donde el orden de las categorías no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, la provincia de residencia. Por ejemplo, la carrera de estudio. O por ejemplo, la preferencia política o el color de cabello, ¿verdad? Todos estos ejemplos
Todos estos ejemplitos que tenemos acá, tienen un nivel de medición nominal, porque el orden en las que yo las ponga no tiene ninguna importancia. Existen ordenamientos como el orden no tiene ninguna importancia para facilidad de la presentación. Hay tipos de ordenamientos que yo puedo hacer. Puedo tener para la variable provincia de residencia, yo lo que hago es que listo las categorías en un orden geográfico. El estado civil lo listo en un orden natural. Bueno, pongo soltero de primero porque ese es el estado civil en que aparecen inicialmente todas las personas y después cómo van cambiando los estados civiles. Casado, divorciado, unión libre y viudo. El color de pelo. El color de pelo, como no tengo ningún tipo de categoría, de ordenamiento, lo puedo colocar con un orden alfabético. ¿Ok? Pero ya sea un ordenamiento geográfico, ya sea un ordenamiento usual o ya sea un ordenamiento alfabético, todo tiene un nivel de medición nominal. Las variables cualitativas que tienen un nivel de medición ordinal son aquellas que, que muestran preferencias. Las preferencias van desde el menor valor hasta el mayor valor. Perdón, adelante. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar sobre qué opinan sobre la campaña política, pero no quiero dejárselo como una pregunta abierta, sino que se lo hago de una manera cerrada, hago una pregunta cerrada donde yo digo, la campaña es muy mala, mala, regular, buena y muy buena. Eso se llaman categorías ordinales porque los niveles van de menor a mayor. ¿Ok? Los contenidos de un medicamento, yo lo puedo categorizar como prácticamente nulo, bajo, moderado, alto o muy alto. ¿Verdad? Por ejemplo, nivel de alcoholemia. ¿Verdad? Yo le puedo decir nulo, bajo, moderado, alto y muy alto. Eso es lo que se llama un ordenamiento, un nivel de medición ordinal. Por su parte, las variables cualitativas, aquí quedé la semana pasada, las variables cuantitativas tienen dos niveles de medición, de razón y de intervalo, que son los que están acá. Voy a iniciar por los ejemplos del nivel de medición de intervalo. La diferencia básica entre el intervalo y el de razón radica en que muchas variables tienen, al ser cuantitativas continuas, la medición se hace con una referencia arbitraria y no se hace con una referencia absoluta como en los de razón. Es decir, las variables de intervalo tienen una referencia arbitraria, mientras que las variables de razón tienen una referencia absoluta. ¿Qué se llama esto? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo les digo, nota de un examen. Entonces, el 0, alguien que se sacó un 0, es un 0 absoluto. ¿Ok? El 0 es una referencia muy bien definida que se mantiene igual para todos, ¿verdad? Pero en el caso de las variables de intervalo, el 0 no significa ausencia de, sino que es únicamente un punto de referencia arbitrario. Les voy a poner el ejemplo, la temperatura.
¿verdad? La temperatura, cuando yo digo 0 grados, el 0 grados no significa que no haya temperatura. 0 es simplemente una referencia arbitraria que lo que me indica es el punto de congelación del agua. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llaman referencias arbitrarias, ceros relativos, y esto es lo que se llaman ceros absolutos. Otro ejemplo de las variables de intervalo para que veamos el ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar la variable tiempo, ¿verdad? Yo quiero tomar como variable el tiempo. Para eso puedo utilizar muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, las fechas de nacimiento o, por ejemplo, las fechas de caducidad de un medicamento, ¿verdad? Todos estos tienen referencias arbitrarias, son de intervalo, porque 0 no significa ausencia de tiempo. ¿Alguien sabe a qué equivale el 0 años? El 0 en una escala temporal, ¿a qué se refiere? Que no hay tiempo. Es el inicio de todo, no había nada y a partir de ahí comenzamos a tener el tiempo. ¿Alguien que me quiera decir a cuál es la referencia arbitraria que se refiere al 0 años? ¿Alguien sabe? Me parece que en la actualidad, digamos, con el sistema de referencia que utilizamos, el 0 vendría siendo el evento histórico del nacimiento de Cristo, digamos. Exactamente, ¿verdad? Vean que no significa ausencia de tiempo, ¿verdad? El 0 años marca el nacimiento de Cristo. Entonces, por eso es que el 0 es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál es la importancia de separar estas dos cosas, estos dos niveles de medición? Las diferencias están en las operaciones matemáticas que yo puedo hacer sobre ellas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de razón. Por ejemplo, el peso, ¿verdad? Peso, 0 kilos, significa que no pesa nada, ¿verdad? Ausencia total de la medida, ¿verdad? Entonces, ahora le voy a poner una persona que pese 50 kilos y voy a tener otra persona que pese 40 kilos. 50 y 40, básicamente puedo hacer una resta muy simple, que son 50 menos 40, son 10. ¿Verdad? Rápidamente puedo hacer operaciones matemáticas sobre ellos. La variable edad, pero como variable razón. Cuando yo digo que alguien nació en 1980 y que otra persona nació en 1975, 1980 menos 1975, lo puedo hacer de una manera rápida, ¿verdad? Son 5 años. Pero ¿qué pasa cuando yo lo coloco la variable temporal como con un nivel ordinal? Entonces, y le digo, ahora, Juan nació el 13 de diciembre de 1980 y Pedro nació el 15 de marzo de 1975. Ahora sí, hágame la resta. ¿Verdad que ahora ya no fue tan sencillo? ¿Se puede hacer? Sí, ¿verdad? Pero ya no es tan fácil de hacerlo y entonces las variables ordinales tienen, las variables de intervalo tienen un problema estadístico que es la dificultad de poder manipular los datos y poder establecer indicadores relativos sobre ellas, que es el tema número 2. En este curso, prácticamente solo vamos a tener la temperatura ambiental o la temperatura corporal como variables de intervalo y todos los formatos de fecha, todo lo que son fechas de vencimiento de un medicamento, fecha de matrícula,
cualquier cosa que tenga un formato de fecha tiene un nivel de medición de intervalo. De ahí para allá, en el área en la que estamos, no vamos a prácticamente a tener ningún otro nivel de intervalo. En astronomía, por ejemplo, prácticamente la gran mayoría de las variables se manejan con niveles de intervalo, ¿verdad? Por el tipo de unidades que manejan y por el tipo de características que estudian. Pero en el área que estamos, dichosamente, no tenemos muchas, prácticamente solo esas dos. Bueno, una adicional que son los índices de precios. Los niveles de medición de inflación, para medir la inflación se utilizan lo que se llaman índices de precios y los índices de precios tienen un nivel de medición de intervalo que es el 100. Cuando en un índice da 100, significa que no hay inflación. Cuando el índice da por encima de 100, significa que hay inflación. Un índice por debajo de 100, hay deflación, o sea, más bien reducciones en los precios, cosa que en Costa Rica no sabemos qué es eso, ¿verdad? Porque prácticamente ocurre muy poco. Pero sí hemos tenido meses donde más bien la inflación ha sido negativa. Ok, esas son los niveles de medición que tenemos. Adelante, Diego. Profe, una pregunta. En el Sí. caso de las variables cuantitativas de razón, solo se pueden dar cuando el cero es la ausencia. O sea, por ejemplo, si yo estoy analizando las notas de un colegio y resulta ser que por reglamento las notas no pueden ser menores a 45, digamos, aunque usted no haya hecho nada, la nota no puede ser menor a 45. En este caso, la nota pasaría a ser de intervalo. No, no, porque la nota significa ausencia de nota de un curso. Es cero, es 0 puntos. Ujú. Entonces, la nota tiene un nivel de medición de razón, a no ser de que la quiera medir como algo raro. No, 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 Ajá. no sé. No, no, yo lo digo más como si por reglamento, por decirle algo, no puede ser menor a 45. Es decir, usted no entregó No. nada, ya, No, 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 no. ajá, eso es lo que le No. estoy. Esa es una pregunta muy interesante. Vean, toda variable cuantitativa, recuerden que por definición puede tomar cualquier valor en un intervalo. Cuando yo hago la variable nota, ¿verdad? La variable nota en sí puede tener cualquier valor, 0 o alguien se sacó 0.75 porque no tuvo ni siquiera una pregunta completa. Alguien puede tener una calificación de 90.257. Entonces, eso es lo que le da el sentido de una variable cuantitativa continua. Ahora, lo que usted me está diciendo con esas cosas se llaman redondeos, ¿verdad? Los redondeos no le quitan la continuidad o no le quitan el nivel de medición nominal de la variable, ¿verdad? Por ejemplo, no solo eso, cuando ustedes aprueben este curso, en actas, la universidad le pide al profesor que haga un redondeo y que redondee a los quintos más próximos. O sea, pongo 80, 85, 90, 95. Solamente esos son los que me permiten las actas meter, ¿verdad? Entonces, alguien que se sacó un 87.9, yo le redondeo la nota a 9. Pero el 9 es simplemente un redondeo que yo hice. Por ejemplo, cuando alguien dice que no puede sacarse menor de 40, entonces simplemente eso nada más es una especie de redondeo que yo estoy teniendo, pero sigue siendo un nivel de medición de razón. Ok, eso es algo muy importante porque los redondeos son algo que siempre me fallan en los trabajos de investigación
porque, por ejemplo, me ponen que la variable edad es una variable, por ejemplo, que sea discreta, ¿verdad? Que es nada más, normalmente las personas dicen, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 24 años. O 24 no es una variable discreta, porque lo único que hice fue un redondeo. La variable en años, la edad en años cumplidos, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado porque los redondeos no le quitan la continuidad a una variable ni tampoco le invalidan su nivel de medición. Eso, muchas gracias porque eso es una aclaración muy importante porque vieras que en los trabajitos de investigación siempre confunden el redondeo y me ponen mal el tipo, el tipo de variable que es, si es continua o discreta o el nivel de medición que tenga. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es esto de la observación? La observación es la cuantificación de una característica. Cuando, cuando yo ya tengo la población definida, cuando ya tengo la unidad elemental definida, ya tengo las características asociadas a la unidad elemental, pues entonces voy a proceder a recolectar los datos, ¿verdad? Esos datos son las observaciones. La totalidad de las observaciones son lo que me van a generar lo que se llaman las bases de datos que yo tengo para realizar mis estadísticas descriptivas. Entonces, a, esta, a este concepto es a lo que queremos llegar para el trabajo de investigación, que es tener los datos con los cuales yo voy a eh, hacer el proceso de investigación que yo quiero, ¿verdad? Entonces, esta partecita es muy importante. Esta parte de acá ya la había visto un poco, pero la voy a retomar para una cosa que me faltó. Recuerden que cuando yo trabajo con una población, tengo la totalidad de unidades elementales. Cuando yo trabajo con una muestra, tengo solamente una fracción de la población, ¿verdad? Para ir viendo nomenclatura. Tamaño de población se define con la letra N mayúscula. Tamaño de la muestra se define con la letra N minúscula, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas. ¿Verdad? Este N grande es un concepto diferente a este N pequeño. Yo les había dicho al inicio de esta clase que cuando definimos la población, de la definición de población es lo que me va a ayudar a determinar si hago un censo o si hago una muestra. Bueno, pero no les expliqué cuáles eran los elementos que intervienen para hacer la diferencia. O sea, ¿cuándo sé yo cuándo hago un censo y cuándo tengo que hacer estudios por muestreo? Bueno, la respuesta está en esta lámina. Primero, nada más para recordar el concepto. Enumeración total son censos. Consiste en recolectar la información de la totalidad de unidades elementales que yo tengo. Cuando trabajo con muestras, recolecto la información en solamente una fracción de mi población. ¿Ok? Entonces, de este proceso hay dos preguntas. ¿Por qué trabajar con muestras? ¿Cuándo es que tengo que seleccionar una muestra? Y la segunda es, si voy a seleccionar una muestra, ¿cómo elijo esa fracción?
¿cómo determino cuántas unidades hay en la muestra? Entonces vamos con la primera parte. Cuando uno necesita trabajar con muestras, hay dos razones que no son estadísticas: el costo y el tiempo. Primero, si mis poblaciones están muy dispersas, ¿verdad? Si mis unidades elementales están muy dispersas uno de la otra, entonces me va a ser muy difícil ir a recoger la información. Entonces eso tiene un alto costo. Entonces, para evitar que el estudio no me salga tan costoso, yo podría elegir trabajar con una muestra. Otra es una cuestión de tiempo. Igualmente, cuando yo ocupo demasiado tiempo para hacer la recolección de la información, pues prefiero trabajar con una muestra. Una tercera razón para trabajar con muestras es cuando la población es infinita. Cuando yo tengo una población infinita, es imposible hacer una enumeración total. Ejemplo, si yo quiero hacer una medición del nivel de reproducción de los peces alrededor de la isla del Coco, mi unidad elemental son cada uno de los peces que hay en la isla del Coco, ¿verdad? ¿Los puedo contar? Prácticamente no. Entonces, yo asumo que esa población es infinita. Por lo tanto, como son tantos y se están en constante movimiento, eso se llaman poblaciones móviles, entonces necesito hacer estudios por muestreo. Un biólogo nunca pensaría hacer una enumeración total de los peces que hay alrededor de la isla del Coco. Ahora, hay una razón muy importante desde el punto de vista estadístico: la destrucción de la unidad elemental. Muchas veces, cuando se destruye la unidad elemental al momento que yo quiero extraer la observación, obviamente no puedo trabajar con muestras, no puedo trabajar con censos, ¿verdad? Tengo que trabajar con una muestrita. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo en el área en la que estamos. Algún médico, ¿verdad?, se le ocurriría hacer un censo de sangre a un paciente. ¿Qué significa censarle la sangre a un paciente? Bueno, sería extraerle la totalidad de la sangre del cuerpo para hacer una investigación. ¿Qué ocurrió con el paciente? Bueno, se murió. Entonces, los médicos, cuando hacen análisis de sangre, toman muestras para no destruir la unidad elemental, ¿verdad?, que es el cuerpo del paciente. Cuando, por ejemplo, como en investigación de operaciones, o sea, en los ingenieros industriales, cuando hacen muestreos para ver si los productos cumplen con diferentes normativas, como por ejemplo el peso o la cantidad, asumamos la Coca-Cola. Hay un ingeniero industrial que tiene que medir si una máquina dispensadora de refrescos está calibrada, o sea, si está echando la cantidad de líquido adecuado, o sea, los 250 mililitros de una presentación. ¿Qué significaría hacer una enumeración total o un censo de las botellas? Bueno, abrir la totalidad de la producción, medir el contenido de cada una de las botellitas para llegar a la conclusión de que efectivamente la máquina estaba calibrada, porque la totalidad de las botellitas tenían 250 mililitros. ¿Qué pasó en el momento que yo abrí o destapé las botellas? El producto
ya dejó de ser apto para la venta, o sea, destruí la totalidad de la producción de Coca-Colas. Y esto no se puede hacer. Entonces, normalmente lo que se hace es que se abren unas muestras de botellas. Y con eso yo determino o hago una inferencia a la población total. Ahora bien, ¿cómo se hacen para seleccionar muestras? Existen tres formas de hacer muestreos. La forma estadística apropiada son las muestras aleatorias o al azar. En este tipo de muestreo se caracteriza porque cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada. Cuando esa probabilidad es la misma en todos los sujetos, eso se llama muestreo simple al azar. Aquí en el capítulo de muestreo vamos a hacer muestreos aleatorios, ¿verdad? Excel tiene unas funcionalidades donde le asigna la probabilidad de selección a cada uno de los sujetos y me selecciona muestras de una manera súper sencilla. Pero detrás de ese algoritmo que tiene la selección de la muestra en Excel, lo que hay es que a cada uno de los sujetos en la población, el Excel le asignó la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Ok? Para poder hacer esta probabilidad de selección, tengo que tener muy bien delimitada mi población. No solo en tiempo y espacio, sino en la forma de localización. A mí no me sirve para nada tener solamente una población donde diga que mi población son los estudiantes de estadística para biociencias en la UCR en el primer semestre de 2022. ¿Está delimitada? Sí, perfectamente. Estudiantes de la UCR. ¿En qué área? Biociencias. ¿En qué semestre? Primer semestre. Pero la pregunta ahora es, ¿dónde los localizo? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para poderlos localizar, para irles a aplicar un instrumento de medición como un cuestionario? Entonces, esa población yo necesito tenerla localizada, ¿verdad? Localizada. Ponerle la localización, es lo que se llama construir mi marco muestral. La localización es simplemente una forma en la que yo pueda llegarle a la unidad elemental. ¿Cuál es la mejor forma de hacer la localización de esa población? Pues los correos electrónicos, ¿verdad? Así fue como yo me comuniqué con ustedes. Mi lista de clase es un marco muestral porque tiene los nombres de ustedes, tiene los carnet y tiene la localización. Bueno, el segundo tipo de muestreo es el muestreo de intencional o aquel que tiene el criterio de un experto. Aquí no hay probabilidad de selección. La probabilidad de selección es arbitraria. Donde es un experto el que selecciona las unidades en la muestra. Y ahora que estamos de moda el Mundial de Fútbol, entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una selección nacional de fútbol? Pues una selección nacional de fútbol no es simplemente que una muestra de jugadores de un país. Entonces, ¿cómo se hace para seleccionar la muestra de jugadores? La federación viene y contrata a Ignacio Sainz para hacer un muestreo aleatorio, ¿verdad? Entonces yo tendría que hacer un listado de todos los jugadores que hay en el país, le doy una probabilidad de selección, determino la muestra, que son 24 jugadores, y
selecciono de manera simple al azar 24 de ellos. ¿Por qué la federación no me contrata a mí para hacer eso? Porque el azar no funciona ahí, ¿verdad? Porque el azar no va a ser, va a ser, por ejemplo, que Keylor Navas quede por fuera. Imagínense que la federación me contrate a mí y que no meta a Keylor Navas en la selección. Eso no se puede. Entonces, o bien que por cuestión del azar me saliera que en mi muestra no hay ningún portero. ¿Ve? En ese caso, es imposible utilizar el azar para seleccionar muestras. ¿Qué interviene ahí? El criterio del experto, que es el entrenador o los que apoyan al entrenador para generar un muestreo meramente intencional. Entonces, una selección nacional de fútbol no es otra cosa que un muestreo intencional. ¿Cuándo se pueden aplicar estas cosas? Cuando se quieren hacer sondeos en realidad de una manera sencilla sin que intervenga la aleatoriedad. Por ejemplo, si yo quisiera analizar el efecto que ha tenido el COVID sobre los pacientes. Bueno, si yo soy un médico, yo perfectamente puedo elegir de manera intencional a algunos de mis pacientes porque yo conozco su historial clínico. Entonces, esta es la segunda forma posible. La tercera se llaman muestreos por conveniencia. Las unidades o los elementos se escogen por los que están disponibles. Les voy a poner un ejemplito muy sencillo. Supongan ustedes que la mamá de cada uno de ustedes lo manda al supermercado a comprar una bolsa de arroz. Algo tan sencillo como es. Le dice, por favor, necesito que vaya al supermercado y me compre una bolsa de arroz. Después de múltiples pleitos para que vayan a comprarle el arroz, la bolsa de arroz, se van a regañadientes. Ustedes llegan al supermercado, entran, van al pasillo donde está el arroz y se encuentran una cantidad de bolsas de arroz de 2 kilos. La pregunta está, ¿cómo seleccionan ustedes la bolsa de arroz? Van a cada una de esas bolsas, le dan una probabilidad de selección, eligen un número aleatorio y ese número aleatorio es el que utiliza para elegir la bolsa. ¿Verdad que ustedes no hacen eso? ¿Cuál toman? ¿Cuál eligen? Dentro de la esquivita de bolsas de arroz. Escogen la última, la que está metida en el fondo, sacan todas y eligieron la última. ¿Verdad que no? Ustedes simplemente agarran la que está más cerca. Eso se llama un muestreo por conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, en un ejemplo real, el ejemplito que les puse de las botellas de Coca-Cola para determinar cómo hay destrucción de la unidad elemental, un ingeniero industrial para seleccionar las botellas las hace por conveniencia. Se van a la producción donde está la bodega con las botellas y de toda la producción y comienza a elegir 10, 15 botellitas salteadas, una por aquí, otra por allá, hasta completar 15 y esas son las que las abre, ¿verdad? Las eligió completamente, de manera completamente arbitraria. Cuando yo tengo un muestreo aleatorio, tengo un error de muestreo. Y ese error de muestreo lo puedo medir y lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Cuando yo tengo un muestreo intencional o un muestreo por conveniencia, tengo sesgos de selección.
Ok, estos dos muestreos me generan sesgos de selección. Un sesgo de selección puede ser un error que yo pueda incorporar al estudio que me hace que el estudio falle, ¿verdad? Se puede o no se puede materializar. El ejemplo, el criterio del experto. Este criterio del experto nos garantiza que vayamos a ir a un mundial. No. Puede que sí, puede que no. ¿Ok? Entonces, cuando hay muestreos intencionales y muestreos por conveniencia, hay que tener cuidado porque en los estudios se generan sesgos de selección y el sesgo de selección puede arruinar el estudio. Tenemos que poner en la metodología que puede fallar de alguna manera porque por el tipo de muestreo que se hizo. Los muestreos simples al azar no tienen sesgos de selección, pero sí tienen errores de muestreo. De suerte que ese error de muestreo lo puedo medir y lo puedo controlar como yo quiera. Para terminar, nada más, esta última laminita es lo que, con lo que te termina la parte de la teoría. Cuando uno hace un estudio, ya sea por muestreo o por enumeración total, no siempre hay que salir a recolectar la información. Muchas veces la información ya está recolectada. Cuando la información ya existe, le llamamos información existente. Aquí estamos con fuentes de información, ¿verdad? Lo que hay que hacer cuando uno tiene información existente es evaluar la fuente, porque tenemos que determinar la calidad de la información que hay detrás de ella. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer un estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿esa información existe o no existe? Tengo yo que irles a preguntar a ustedes o a cada uno de los estudiantes cuál era la nota que tenían en el 2018, 2019 y cuál era la nota que tenían en el 2020 o el 2021. Tengo que hacer el esfuerzo por ir a recoger la información a cada uno de los estudiantes. Pues no, ¿verdad? Esta información existe. Yo simplemente voy a la Universidad de Costa Rica, a la oficina de registro y solicito la información. Obviamente, puedo tener problemas de acceso, ¿verdad? Pero si es un estudio que está haciendo la Escuela de Estadística, la Universidad de Costa Rica no le va a poner ningún pero a darle la información de rendimiento académico de todos los estudiantes. Lo que se hace es que por efectos de confidencialidad da la información sin los nombres. Por ejemplo, nada más les dan los carnet y les dan las notas asociadas a los carnet. Y entonces ya con eso yo puedo hacer un estudio sin revelar, por ejemplo, el nombre de los estudiantes, porque eso no interesa. Entonces, cuando tengo fuentes existentes, información existente, es una fuente de información y hay que evaluar la fuente. Por eso, cuando yo genero los datos, abajo, siempre en un cuadro estadístico o en un gráfico o en cualquier forma de presentación de información, hay algo que se llama fuente, que es la referencia, ya sea bibliográfica o lo que sea, del donde conseguí la información. Las fuentes primarias son los registros. Las fuentes secundarias y las fuentes terciarias van siendo de menor calidad. Cuando yo utilizo una fuente primaria como la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica o información sobre el registro nacional o sobre el registro civil, esa información
es de una fuente primaria. Ustedes pueden estar muy seguros de que la información que hay ahí es completamente fidedigna. ¿Puede tener algún errorcillo? Sí, ¿verdad? La oficina de registro puede ser que haya digitado mal la nota de estadística de un estudiante, ¿verdad? Pero fue porque el profesor asignó mal la nota, ¿verdad? Pero digamos, pero esas cosas son mínimas, ¿verdad? Las fuentes primarias son muy confiables. ¿Confían ustedes en la información del Banco Central? Sí. ¿Confían ustedes en toda la información que tiene el INEC? Sí. Todos esos son fuentes primarias. ¿Confían ustedes en la información que hay en un periódico? ¿Confían ustedes en la información que hay en el Rincón del Vago en Internet? No. Entonces, en cualquier tesis, hay que hacerlas con fuentes primarias y si acaso fuentes secundarias. La Universidad de Costa Rica no acepta tesis que tengan fuentes terciarias o cuaternarias porque la calidad de los datos no se puede probar. Entonces, cuando tenemos información existente, lo que se hace es evaluar la fuente. Cuando tengo información no existente, ahí en lo que estamos es en un método de recolección de información. Los métodos de recolección de información son la observación, consiste en ver. La entrevista es un método de recolección de información a expertos. La encuesta son métodos masivos de recolección de información a poblaciones humanas. Y los métodos modernos de recolección de información, por ejemplo, como el correo o las encuestas electrónicas, como las que les estoy pidiendo que me llenen. Todo instrumento, todo método de recolección de información tiene un instrumento. La observación utiliza un instrumento que se llama la boleta. La entrevista utiliza un método de recolección que se llama la guía de entrevista. La encuesta utiliza un método de recolección que se llama el cuestionario. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Supongan ustedes que ustedes van para su casa y resultó que en una intersección alguien se brincó el alto y les chocó su vehículo, ¿verdad? Entonces viene un oficial de tránsito y va a recolectar la información. La información existe, no porque el accidente acaba de ocurrir. No hay ninguna fuente donde usted se pueda meter a generar la información sobre el accidente. Entonces, voy a recolectar la información. ¿Qué es lo que utiliza el tráfico como instrumento? Bueno, utiliza el método de la observación. Tiene una boleta que se llama la boleta de tránsito. Ahí le anota las características a estudiar. Nombre del chofer, la cédula del chofer, la licencia, le pregunta si hay alcoholemia o no hay alcoholemia, si venía con licor o no venía con licor, o anota los daños al vehículo, hace mediciones con relación al alto, toma un montón de medidas que lo hace por medio de la observación. ¿Ok? Y entonces ahora ya esta información, cuando la recolecté, ahora ya es información existente, ¿verdad? Cuando ya el tráfico recolectó toda la información y la subió ¿cómo se llama? Al juzgado de tránsito, ahora esa información ya es existente y es de una fuente primaria, ¿verdad? Ya ahora es la fuente primaria que es la información del juzgado de tránsito porque ya la información existe. ¿El accidente va a generar información terciaria? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces,
Cuando viene el accidente, entonces resulta que todo ese accidente se documentó en internet y entonces hay un montón de información que yo la puedo, que circula por redes sociales, que circula por un montón de medios, ¿verdad? Con videitos y todo. Y es cierto, podemos creer en estas fuentes terciarias que tiene la información de ese accidente de tránsito. Pues no, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver efectivamente qué fue lo que ocurrió y ya la información se recolectó, tengo que ir a la fuente primaria, al, al, al juzgado de tránsito, que es el que tiene la información fidedigna, si se hizo o no se hizo prueba de alcoholemia, los daños del vehículo, si hubieron personas con traumas o no, si solo fue daños materiales o si hubieron daños personales. ¿Ven la diferencia? Por su parte, la entrevista utiliza un método que es la guía de entrevista. La guía es únicamente preguntas abiertas. La encuesta para el cuestionario, que es lo que vamos a ver el próximo martes, un poquito con el trabajo de investigación, que ya lo vamos a iniciar, es un conjunto estructurado de preguntas. Este conjunto estructurado de preguntas están en las siguientes láminas de la presentación. Cómo se hace el cuestionario, todas estas cosas. Ya vi lo de los tipos de preguntas, cerradas, abiertas, las ventajas de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Esto ya no me interesa tanto. Algunos tips para hacer cuestionarios. Esto ya no me interesa tanto. Ustedes nada más van a ver la lámina y van a leer lo que hay en el documento en Word sobre los cuestionarios, porque estos simplemente son referencias como para completar el tema. Pero recuerden, ni se evalúan en los exámenes, y tampoco se tiene un trabajo de investigación porque la base de datos ya la vamos a tener lista, o sea, ya vamos a tener la información recolectada. Ok, entonces ustedes pueden ver los tips que hay acá, son varias laminitas que ustedes las pueden leer de una manera rápida, como para que tengan una idea de que un cuestionario no es simplemente hacer preguntas a lo loco, ¿verdad? Tiene una estructura muy particular, tiene redacciones muy particulares, que es lo que hace que en el estudio no existan sesgos de medición o sesgos de análisis o sesgos de interpretación. Entonces, esto lo podemos ver acá en cada uno de ellos. Hay una práctica. Bueno, ya nada, esto lo voy a ver en los minutos que me quedan. Vamos a ver nada más acá y ya tiene su solución. Por ejemplo, dice, en febrero de este año, la Universidad de Costa Rica aplicó un cuestionario, información no existente, a una muestra de 150 empresas turísticas, estudio por muestreo, en todo el país, a efectos de determinar las prácticas ecológicas seguidas por la empresa. El cuestionario fue enviado vía correo, la forma de localización de mi población, ¿verdad? Y a cada uno de los gerentes. Esto es algo que todavía no he visto. En muchas veces la unidad elemental no es la que me aporta la información, ¿verdad? Sino que debe haber un informante. Cuando yo quiero decir que mi unidad elemental son cada una de las empresas turísticas en Costa Rica, al momento de hacer el estudio, por ejemplo, en el 2022, yo no puedo ir a entrevistar a la empresa. Yo no le digo, mire, señora empresa, usted hace prácticas ecológicas.
No, porque las empresas no hablan. ¿A quién me tiene que dar la información? Los gerentes. El gerente es el informante. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, unidad elemental e informante es lo mismo. Si yo les pregunto, si yo les hago un cuestionario a los estudiantes de biociencias, mi unidad elemental son los estudiantes de biociencias. ¿Quién es el informante? Pues el mismo estudiante de biociencias. Ahí es lo mismo. Pero ahora otro ejemplo. Unidad elemental. Bebés recién nacidos en el primer trimestre del 2022. Esa es mi unidad elemental, ¿verdad? ¿Quién es el informante? El bebé. Yo le puedo ir a decir, mire chiquito, ¿cuánto fue su Apgar? Mire chiquito, ¿cuánto fue que pesó usted? ¿A los cuántos meses de gestación nació? El carajillo no me va a poder decir eso. Hay un informante. ¿Quién es el informante? Pues la madre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, vean que en estadística todo tiene una secuencia muy bien definida que me permita cumplir con todos los objetivos o todos los puntos del método científico. Pero volviendo a este ejemplo, tenemos que mi unidad elemental sería cada una de las empresas turísticas en Costa Rica en el año 2022, que es cuando estamos haciendo el estudio, en febrero de este año, ¿verdad? El cuestionario fue, bueno, ya sabemos que es una muestra y entonces el estudio fue el método de recolección de información. El método de recolección de información fue el correo. ¿Ok? Pregunta, para conocer las prácticas ecológicas adoptadas, ¿cómo puedo hacer yo una pregunta? ¿Cerrada o abierta? ¿Cómo es la mejor manera de hacer una pregunta? ¿Cerrada o abierta? Entonces, vamos a recordar la teoría. Las prácticas ecológicas es una característica cualitativa. Prácticas ecológicas es una característica cualitativa. Para hacer una característica cualitativa tengo que generar categorías. O sea, tengo que definir la totalidad de prácticas ecológicas que existen en el mundo. No que tiene una empresa, sino todas las prácticas ecológicas habidas y por haber. ¿Las puedo numerar todas? No. Entonces, la mejor manera de hacer esto, como no las puedo numerar, lo que hago es una pregunta abierta. Dejo que la empresa sea la que me diga cuál práctica ecológica puedo hacer. Ahora bien, para todas las demás características, porque tenemos un montón, ¿cuáles son las otras características? Tipo de empresa. Hay dos tipos de empresas, hoteles y tours operadores. Son solamente dos categorías. Esto es una pregunta cerrada. ¿Qué nivel de medición tiene el tipo de empresa? El tipo de empresa tiene un nivel de medición nominal porque el código que le pongo, 1 hotel, 2 tours, es lo mismo que ponga 1 tours, 2 hoteles. La ubicación urbana, rural, de nuevo, solamente tiene dos categorías. La ubicación la puedo hacer con una pregunta cerrada y con un nivel de medición nominal. Pero los conocimientos del gerente sobre la problemática ambiental del país, yo le pregunto al gerente qué conocimientos tiene y las categorías son ninguno, poco, regular o bastante. Esto tiene un nivel de medición ordinal, pero sigue siendo una pregunta cerrada. La pregunta es cerrada con el nivel de medición ordinal. Número de empleados que utiliza en prácticas ecológicas. Es una variable cuantitativa.
y es discreta o es continua. Tenemos acá que el número de empleados es 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados. Estamos en el campo discreto, solo toma valores enteros. Pero el gasto anual en dólares en prácticas ecológicas, esto sí es una variable cuantitativa continua. ¿Ven? En algo así como este ejemplo tan pequeñito, agrupamos toda la teoría que acabamos de ver acá. ¿Por qué se hizo trabajamos con una muestra o trabajamos con un censo? Bueno, si hicimos una muestra de 150 empresas. Aquí hay destrucción de la unidad elemental. Por irle a preguntar a una empresa por prácticas ecológicas, destruí la empresa. ¿No? ¿Verdad? Pero lo que pasa es que las empresas están distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, ir a recolectar la información de todas las empresas puede ser muy caro o puede llevarme mucho tiempo. Por eso yo preferí hacer un muestreo. En este caso, el estudio que hice acá fue por muestreo. Pero, por ejemplo, si el gobierno quiere establecer un programa de incentivos fiscales a las empresas turísticas, para hacer eso tiene que tener la base completa de las empresas turísticas. Necesitaríamos hacer un censo, ¿verdad? Hacer un estudio de incentivos fiscales. No es posible hacerlo con una muestra porque yo tengo que tener la información particular de cada una de las empresas. Ahí está la solución con cada una de las cosas para que lo vean. Lo mismo está con este ejemplito. Lo vamos a ir viendo rápido. Quiero que tal vez me lo hagan nada más, que me lo completen ustedes para ver si me ponen las respuestas correctas. Lo van a tratar de llenar sin ver las respuestas. Las respuestas, recuerden que están en esta parte de acá, en la introducción, y ahí está la solución. No veamos la solución hasta determinar si pudimos completar la, la práctica completa, entonces con lo que tenemos acá. Aquí está, nada más lo vamos a leer. Un economista quiere medir el impacto del COVID sobre las empresas exportadoras en el primer trimestre del 2020. Para ello quiere clasificar las empresas en 3 categorías. Tamaño: grande, mediana, pequeña. El sector al que pertenece: agrícola, manufactura, industrial o otro. El nivel de afectación de las exportaciones: alto, medio, bajo y sin afectación. Vean que esto es muy importante. Recuerden que estas son las categorías, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo nivel de afectación nada más? Bajo, medio y alto. Y yo vengo a una empresa y le digo, señora empresa, ¿el COVID ha afectado sus niveles de afectación? ¿Cómo ha afectado los niveles de afectación? Bajo, medio, alto. ¿Y qué pasa si el gerente me dice, no, a mí no me ha afectado para nada el COVID? Entonces, si yo no le pongo sin afectación, estas categorías no son exhaustivas. Entonces, tengo que ponerle sin afectación para garantizarme que las categorías sean exhaustivas. Ok, ahora, y de paso, esto tiene un nivel de medición ordinal. Cantidad de empleados que ha tenido que reducir por efecto de pandemia, monto de las exportaciones perdidas en dólares y la forma en la que va a trabajar. El economista decide ir a buscar una lista de todas las empresas a las páginas amarillas
ubicadas de la letra A a la letra M y seleccionar una muestra de las primeras 4 empresas de cada página del directorio. ¿Verdad? Así como hizo, y fue llamadas telefónicas, ¿verdad? Después de realizar el trabajo de campo y analizar la información obtenida, publicó un artículo en la revista de Ciencias Económicas en abril de este año 2020. Un periodista vio el tema, vio que el tema le puede interesar a la gran mayoría de la población costarricense y tomó los datos del estudio para publicarlo en el periódico. ¿Ok? ¿Para qué es todo esto? ¿Verdad? Nada más para explicarles un poquitito de lo que acabo de ver hoy. Esto de acá hasta acá es información no existente. Todo el trabajo del economista estamos aquí. Todo el trabajo del economista estamos en un método de recolección de información. ¿Ok? Cuando el economista hizo la información, recolectó la información, terminó el estudio y publicó los resultados en la revista, estamos en una fuente primaria. Pero cuando el periodista agarró la información y hizo la publicación en el periódico, estamos en una fuente secundaria. Si yo hubiera ido al periódico y agarro los resultados del periódico y publico y lo traslado a una presentación para un curso, los datos míos serían una fuente terciaria, ¿verdad? ¿Por qué es importante evaluar las fuentes? Porque conforme yo voy pasando de aquí a acá, comienzan a haber errores de transcripción, errores o fallas en los datos, ¿verdad? Puede hacer que el periodista haya mal interpretado alguna cosa del documento y entonces aquí tuvo un problema. Puede hacer que yo haya copiado mal la información del periódico y entonces esto funciona como el famoso teléfono chocho. Cuando los datos empiezan acá, al final los que terminan acá no son los mismos. ¿Ok? Entonces vean que todo esto que estamos mostrando acá, lo que está indicando es todas esas fases. Cuando la información es recolectada, cuando se me hizo fuente primaria, cuando se me hizo fuente secundaria. Entonces, para todo esto van a completar la definición completa de la unidad elemental, llenarme este cuadrito. Este ejemplo de cuadro se los puse así porque en el trabajo de investigación eso es lo que se llama una tabla de variables y en un punto específico del trabajo tienen que construirme la tabla de variables, ¿verdad? Recuerden que la tabla de las características van a ser preguntas en un cuestionario, ¿verdad? No es algo así como tan fácil, tipo de empresa o monto de exportaciones. Muchas veces esto de acá va a ser una pregunta completa en un cuestionario, pero tienen que definirme el tipo de pregunta, que es la característica, el tipo de característica que tiene, el nivel de medición y las observaciones que puedan generar. ¿Ok? Ahora, aquí es como, esto está muy abierto, ¿verdad? Esto voy a preguntar algunas el martes para ver cómo se redacta una pregunta semiabierta. Quiero que lo intenten, ¿verdad? El martes ya lo vamos a ver. En la solución hay algunas establecidas. Em, pos, posibles sesgos. Esto sí lo voy a responder porque es muy importante. ¿Qué tipo de muestreo es este? Decide ir a buscar una lista de todas las empresas en las páginas amarillas ubicadas de la A a la M y seleccionar 4 de empresas de cada página del directorio. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Por conveniencia, tal vez. Eso es un muestreo por conveniencia.
¿Qué me generan los muestreos por conveniencia? Sesgos. Sesgos de selección. Entonces, mencione un posible sesgo que se pudo cometer en el estudio. Bueno, se puede cometer un sesgo de selección debido a que el muestreo no fue aleatorio, fue un muestreo por conveniencia, ¿verdad? Aquí está todo lo que le acabo de decir, la fuente, el economista que usó y el periodista que usó, ¿verdad? Para cada uno de ellos y completar todas las demás preguntitas. Son algo muy sencillo. Vamos con lo que acabo de explicar. Van a tratar de llenarlo. Háganlo sin ver las respuestas. Una vez que vean las respuestas, se van a mediación y pueden cotejar las respuestas para ver si lo hicieron de una manera correcta. Si tuvieron algún problema, entonces lo veríamos el próximo martes para aclarar cualquier duda que puedan tener. Una vez que completen esto, todavía hay otro adicional, otra practiquita adicional, que es esta que está aquí. Esta ya es solo como para ustedes, como para que es algo más abierto, más general, tiene múltiples respuestas, como para que podamos ahondar un poquitito más en el tema de los conceptos, ¿ok? Nada más para recordarles, tenemos que ir, cuando empecemos la investigación, todas las cosas que hemos estado planteando, así como de esta manera, es la que tenemos que ir generando en el trabajo de investigación. Pero lo vamos a ir haciendo por pasos, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo en conjunto, entre todos los grupos. Por ahora, de aquí al fin de semana, lunes más o menos, para lo que me interesa es tener constituidos todos los grupos.